pero a ver, ¿está en discusión la temporada? No está en discusión ya. Al principio de todo se dijo que a lo mejor no va a haber temporada, y de hecho ya están armados los protocolos, ya lo comunicó oficialmente, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, pero no es el único o la única plaza turística, la provincia de Buenos Aires, en la costa, que tiene el país. En muchos lugares se habilitó el protocolo para que haya temporada. Ahora, ¿van a estar todas las actividades habilitadas? Y no. Los boliches, por ejemplo, no van a funcionar. Ese es un tema que en un instante vamos a abordar. ¿Y qué va a pasar con los teatros? Bueno, aparentemente no, pero todavía hay algo que me parece que está en discusión. Y está Carlos Rothenberg, empresario del sector, para hablar con nosotros. Carlos, un placer. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes, muy bien. Carlos, a ver, contame en qué punto estamos, porque a medida que pasa cada día hay algún cambio. Sí, en realidad vamos a dividir el tema así. Los teatros están desde marzo cerrados, clausurados en el país, como en general pasó en el mundo. Nosotros fuimos siguiendo permanentemente la curva sanitaria. He salido contigo a hablar de esto en alguna oportunidad, sí. Y siempre fuimos muy respetuosos y lo seguimos siendo de lo que tiene que ver con lo sanitario. Siempre lo antepusimos ante cualquier otro interés y tampoco dejamos de mirar con el otro ojo, obviamente, lo económico en esta situación. Dijimos algunos en marzo que en nuestra actividad el año estaba perdido y lo explicamos porque justamente sabíamos desde el principio que íbamos a contracorriente de lo que pide la salud mundial en relación al distanciamiento social y a lugares abiertos, cuando nosotros trabajamos en espacios cerrados mayoritariamente y amuchando gente, ¿no? Entonces, esperamos, dejamos pasar vacaciones de invierno, los momentos, digamos, el pico de temporada, obviamente, y fuimos viendo, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires, lo que es el cronograma que presentó el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, donde en la fase 5, concretamente, ya se habla de, con aforos restringidos, obviamente, y con un protocolo específico, la vuelta del público presencial. Esa fase 5 la vamos a debatir mañana con el ministro Quirós, con el ministro de Salud, en forma presencial a las 3 de la tarde, una reunión que ya estaba prevista con la Cámara de Teatros y Música de Argentina, donde también va a participar el ministro de Cultura de la ciudad, Enrique Avogadro. Mientras esto que estoy contando va a ocurrir mañana por la tarde, el lunes, después de algunas reuniones que tuvimos con el ministro Costa, ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires, en agosto y septiembre, se anunció la temporada de la provincia a nivel turístico y se excluyó el teatro, entre otras cosas. Sí. El teatro, como ustedes ponen bien ahí, casinos, boliches, sí. Algunos espacios. Nosotros nos enteramos también de esta noticia. Ayer, martes, pedimos una reunión urgente, pero fundamentalmente con salud de la provincia, y nos acordamos la reunión para mañana a las 9 de la mañana, con salud de la provincia y con el ministro Costa como ministro de Producción de la provincia, para poder debatir sobre el protocolo universal de los países donde ya se abrió esta actividad y qué ingenio se le puede poner para que, al menos en lo que tiene que ver con esta provincia, el corredor turístico y teatral que va desde San Clemente del Tuyú hasta Las Grutas, epicentro obviamente en Mar del Plata, sí. no se corte, porque es uno de los atractivos de trabajo para toda la comunidad artística, pero también de atractivos turísticos, como ayer hablábamos con el intendente Montenegro, con el que mantengo una conversación fluida y permanente. Carlos, sí. y contame una cosa, en esta reunión con las autoridades de provincia, ¿qué van a llevar como propuesta? Y yo supongo que venís estudiando El Mundo, y qué salida encontró para el teatro El Mundo. ¿Qué es lo que vas a llevar como propuesta? El protocolo está presentado hace más de 3 meses en Salud Nacional, porque el protocolo, dije antes, ya se convirtió en universal. Cada país fue aportando lo suyo y más o menos todos, los que tienen abiertos teatros y cerrados teatros, nos regimos por el mismo protocolo. Puede cambiar la letra chica, pero nada más. Concretamente, Madrid, por ejemplo, trabaja el 75% del aforo, Nueva York cerrado, Londres cerrado, Uruguay al 30%, México al 30%, Barcelona al 50%.
Pero acá lo que es importante, Fernando, más allá del aforo que uno pueda establecer entre autoridades y personas y empresas del gremio, es cuál es la reacción del público. Un dato que no se conoce, por ejemplo, dije recién que Madrid tiene un 75% de autorizado de butacas a la venta, pero vos sabés que en los pocos lugares que abrieron teatros, el público que realmente concurrió, comparado con las mismas semanas del año pasado, es un 23%. Claro. O sea, nos estamos olvidando que más allá de las charlas con funcionarios y más allá de la salud y el anhelo de los interesados en la profesión, el público decide en esto, ¿no? Y podemos explicar que además del aforo hay un tema de cómo manejar el tema refrigeración, aire acondicionado y cómo manejar ingreso y salida del público. Son muchos temas. Carlos, sí. lo voy a sumar a Gustavo Palmer, si me permitís, a la charla, empresario de discotecas, porque también obviamente le corresponde la generalidad de la ley de lo que estamos hablando. Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Un gusto hablar contigo. Gustavo, contame qué están pensando ustedes. Boliche no va a haber. Boliche no va a haber en la costa. Lo hablábamos el otro día con Yesa. ¿Qué están pensando como alternativa de actividad? Mira, hay un protocolo fundamental para hacerlo de día y de noche que se va a presentar, sobre todo de burbujas de 3,5 metros de diámetro, distanciado de 2 metros para de día. Y con respecto a la noche, burbujas de 2,5 metros también de diámetro, distanciado cada 2 metros. En cada burbuja, el alcohol en gel correspondiente, el alcohol etílico correspondiente, los bartenders correspondientes con máscara, barbijo y obviamente el cuidado con guantes de látex, que tiene que ser ejemplificador. Y como decía Carlos, acoplarse a los aforos que hay en distintos lugares del mundo, ¿entendés? Y también que la gente se pueda divertir de la mejor manera, obviamente al aire libre, porque discotecas va a haber en formato al aire libre, formato de bar, y para eliminar las fiestas clandestinas, porque en este momento hay muchas fiestas clandestinas que se realizan, tanto en Capital Federal como provincia. Entonces nosotros que tenemos una vasta experiencia, cierta experiencia a través del tiempo, hacerlo algo ejemplificador y tener el diálogo con las autoridades, porque tenemos que eliminar esas fiestas clandestinas. Entonces podemos tener un aforo también acá en Capital Federal y en provincia de un 25% ejemplo, y usar obviamente el aire libre en veredas, que la gente transforme la discoteca en bar. Y porque también estamos viviendo un momento muy triste, porque hay muchos que están en una situación económica, la verdad, patética. Entonces, en ese sentido, yo me acoplo totalmente a lo que está diciendo a Carlos, que es ejemplificador, y nosotros como empresarios de la noche, tanto en provincia como en capital, porque estamos trabajando en conjunto, con CEDEVA y CEDIVA. CEDEVA es Capital Federal, Cámara Capital Federal, y CEDIVA obviamente es provincia. Utilizar todos los recaudos pertinentes para que haya el protocolo ejemplificador. En la noche, en la costa, sí, los bares al aire libre, distanciados las mesas a 2 metros, en cada mesa, obviamente comunitaria, como se dice, 4 personas como máximo, usar barbijos, tener un paramédico. ¿Por qué no tener un paramédico? Sí, tener un paramédico, usar todos los artimañas correspondientes para que lo fundamental sea la salud. En esa instancia, defender todo esto. Pero le pregunto, ahora vuelvo con vos, Gustavo, le pregunto a Carlos. Carlos, una pregunta que me viene, ¿es una locura pensar en teatro al aire libre? No, a ver, teatro al aire libre existe desde siempre, ¿eh? O sea, no es que nació al aire libre. La economía tanto es importante. Por supuesto, lo que pasa es que son experiencias individuales. Vale decir, no hace al todo. Es como cuando uno dice, por ejemplo, ¿no existe el teatro callejero? Sí, existe desde siempre. ¿No hay anfiteatros? También hay funciones desde siempre. Pero no hace a la industria, no hace... O sea, hoy hay teatro al aire libre en Nueva York. Sí, siempre lo hubo.
pero Broadway son los edificios de Broadway cerrados. Claro. O sea, la industria mayoritariamente es como cuando uno dice autoteatro. ¿Puede haber un lugar donde un cómico o una cantante desarrolle su arte y se mira desde un coche? Se puede, pero son funciones esporádicas, no hace a la masa crítica de más de 400.000 puestos de trabajo que mueve el teatro y la música en Argentina a lo largo del año. Carlos, eso es el número concreto de puestos de trabajo. Carlos, ¿pensás que quizás las medidas tardaron un poco en llegar en el tiempo? Digo, porque obviamente hasta, sobre todo el invierno, cuando las temperaturas eran bajas, no había ninguna discusión de que quizás el tema de teatros no era una prioridad. Ahora, ya bastante cerca de la temporada, porque estamos hablando de diciembre, arranca la temporada fuerte habitualmente en la costa. Que recién ahora estemos o estemos en una situación de toma de decisiones, ¿te parece que quizás se podría haber evaluado un poquito antes de empezar a hacerlo? Yo no creo. Fíjate que yo definí en ese audio que en el mes de marzo se viralizó cuando decía que el año estaba perdido, decía, primavera define verano. Antes no, porque estamos hablando de un virus. O sea, acá dije al principio que ninguna de las personas responsables estamos obviando que estamos ante una pandemia. O sea, y esto no distingue ni geografías, ni clases sociales, ni ideológicas. O sea, esto es una realidad. Todos tenemos alguna persona conocida y en el peor de los casos incluso no infectada, sino fallecida por esto. Entonces, acá lo que tenemos que garantizar quienes somos empresarios es la conciencia ciudadana que tenemos y el respeto que tenemos por lo sanitario. O sea, me parece que es al revés. Primero tenemos que plantearnos, ¿somos solidariamente responsables por nosotros mismos que también trabajamos en estos ámbitos, por nuestras familias que trabajan en estos ámbitos, por nuestros colaboradores y obviamente por los usuarios, que serían los espectadores, el público o los clientes del boliche del señor? Lo concreto es que hay una responsabilidad empresaria. Por eso de lo que se habla es quién más puede querer tener un protocolo que se cumpla a ultranza que los máximos responsables de cada ámbito. A mí no me interesa abrir el teatro si no tengo las garantías sanitarias que hay que imponer, porque se juega mi nombre también en eso. A mí, lo digo, Fernando, como conductor de este programa, ¿sabés qué fácil es azuzar? Yo vengo diciéndolo hace unos meses, desde la tele, azuzar para abrir y después cuando alguien tiene un problema en un ámbito, se da vuelta a la cámara y se azuza, complicando a la persona que abrió, diciendo por qué abrió y haciéndolo responsable. Sí, claro, entonces, claro. Es un delicado equilibrio esto. Acá de lo que se trata es actuar con el equilibrio concreto, sanitario y hasta te diría emocional en la transmisión del mensaje. Yo no quiero ser un tipo que viene acá a gritar porque mi empresa de 45 años está pasando el peor momento económico de su historia, olvidarme que hay una pandemia al lado. No me quiero olvidar que un querido amigo como Hugo Arana, actor, falleció hace 9 días, donde el coronavirus se lo llevó, o Agustín Aleso, un director de nuestro métier. No me puedo olvidar de eso a la hora de decir, nuestra materia prima son seres humanos, son actores. Bien. Doble protocolo tengo que tener. A diferencia, por ejemplo, de un cine, donde hay un protocolo para espectadores, pero el artista está en la pantalla. Nosotros tenemos a los espectadores y tenemos a los artistas. Y la letra chica del protocolo tarda mucho consensuarla, porque a medida que pasa el tiempo, por ejemplo, lo del aire acondicionado, hoy nos estamos planteando hacer una temporada refrigerando las salas de día y haciendo la función con el aire acondicionado apagado mientras está el público. Claro. Impensado para mí, pero lo estamos evaluando. Claro, claro. Bien, Carlos Rottenberg, gracias, clarísimo como siempre. Gustavo Palmer, también, gracias, te agradezco la participación. No, muy agradecido y concuerdo totalmente con Carlos. Hay que ejemplificar todo esto y sobre todo las cosas, los protocolos y a través de la instancia de 45 años de actividad de ambas personas, dar el ejemplo a través de que lo importante es la salud. Y nosotros tenemos que hacer que la gente se divierta, pero con conciencia. Y eliminar, por favor, esto es difusión lo que hacen ustedes y les agradezco, las fiestas clandestinas, porque ahí está el contagio verdadero, porque no hay ningún tipo de protocolo. Te agradezco mucho. Gracias a ambos la participación en La Nación Más. Gracias, Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero queda mucho.